Bueno, esta es Conciencia Televisión y hoy me toca platicar con dos personalidades, dos emprendedores que han centrado su esfuerzo, han trabajado mucho precisamente para crear una empresa que ha trascendido no nada más a nivel local, sino a nivel nacional y a nivel internacional, que es la empresa L-Cells y la fundación L-Cells. Como presidente y director general de la empresa de Células Madre es Héctor Corona Pérez, y como presidente de la fundación es la doctora Nora Sepúlveda. Y pues hoy nos van a hablar precisamente de lo que es el mundo de las células, de la labor que ha venido haciendo la fundación tan importante que ha ayudado a mucha gente y más beneficios ofrecerá en los próximos meses y en los próximos años, gracias precisamente a esa labor altruista que distingue a los directivos de esta empresa y que permite precisamente que los avances de la ciencia, de la tecnología, estén al servicio de la humanidad. Y bueno, empezamos con Héctor. Él es el director general y además presidente de la empresa L-Cells. ¿Cómo empezó todo, Héctor? Recuerdo aquellos años, allá por principios de este nuevo milenio, cuando nos conocimos y nos platicabas de un proyecto de células madre que yo lo veía como algo extraterrestre o algo pues como un sueño que pues se podría dar, pero dentro de muchos años, ¿no? Sin embargo, bueno, he seguido tu trayectoria, he seguido los logros que han alcanzado y bueno, aquello que era un sueño, que parecía una locura, se hizo una realidad. ¿Cómo empezó? Platícanos para que la gente conozca precisamente qué hay detrás y todo el trabajo y el esfuerzo para que esta empresa que hoy ayuda a tanta gente sea una realidad. 15 años, Gabriel, gracias por invitarnos a tu programa. Son 15 años ya. En el 2007 justo iniciamos con esta aventura, bonita aventura. Y pues hoy, como bien dices, ya es una realidad. Pero a lo largo de estos 15 años pues han sucedido bastantes cosas. Como bien dices, era un proyecto de más que nada mediano y largo plazo. Entonces, bueno, como bien dices, también mi mamá, mi madre, ella me criticaba, me decía, hijo, ¿de verdad estás seguro de lo que estás haciendo? Claro, yo seguro a lo que le estaba apostando, investigué mucho del tema, participé en todo este tiempo, desde inicios en congresos internacionales, empezamos obviamente de forma local, pero ahorita ya tenemos oficinas en España, tenemos ya oficinas en Estados Unidos, tenemos ya presencia en varios países donde ya estamos llegando con este tipo de tecnologías, Gabriel. Sí, y recuerdo pues cuando empezabas, tuvimos un desayuno, una plática donde me hablabas de un tema que para mí era como en chino, ¿no? Sí. Células madre, pues la verdad es que no se conocía lo de células madre. De células, pues todo lo que hemos aprendido en la escuela, tejido celular y tantas cosas, pero célula madre no se conocía. Pero además lo que me llama la atención es cómo Héctor Corona entra a un mundo desconocido, incluso desconocido para Héctor Corona, porque de Héctor Corona ni es científico, ni es doctor, es un empresario impetuoso, emprendedor que asume retos y bueno, pues tuviste la capacidad, la visión, la sensibilidad para integrar un equipo multidisciplinario y visionario además en Jalisco y en México, porque en aquella época pues se desconocía, incluso el mundo de la medicina, los doctores desconocían que era la célula madre, incluso muchos todavía lo siguen haciendo. Pero ¿qué fue lo que te motivó a apostarle y entrar y asumir este desafío? Pues el emprendimiento, Gabriel, siempre he traído una escuela
de parte de mis padres, de ser muy trabajador y sobre todo arriesgado. Pero al entrar en este mundo, como bien dices, era una empresa, te platico, era una empresa que ya estaba caminando, que necesitaba algo de fondeo. Yo en esos momentos tenía la capacidad para entrar a otro tipo de negocios y me gustó este tipo de línea de trabajo. Te voy a platicar por qué. En aquellos tiempos me platicaron que había muchas posibilidades de mejorar la calidad de vida y la esperanza de vida de las personas con diabetes, por ponerte ese ejemplo. Y yo en esos días estaba pasando por momentos donde mi abuelita estaba crítica de temas de diabetes y problemas ya cardíacos. Y bueno, me metí a estudiar el tema y me metí como inversionista de una empresa. Y terminé a estos instantes en director general, y ahora sí que con diferentes empresas, incluso con ya es un grupo de empresas que manejamos diferentes líneas de negocios y entre ellos también integramos la parte de la fundación. ¿En qué etapa se encontraba en aquella época la empresa? ¿Qué avances eran los que se tenían? Y cómo se han alcanzado otros logros con los avances que ha tenido la ciencia para el tratamiento de enfermedades enfermedades crónico-degenerativas? Así es. Bueno, en aquellos tiempos, Gabriel, había muy poca información, sobre todo aquí en México, ¿sí? Pero afortunadamente nos rodeamos en esos momentos de un equipo, como bien dices, multidisciplinario, muy profesional y de talla internacional, ¿sí? Donde empezamos a trabajar de una forma muy ordenada, sobre todo porque era un tema muy novedoso y de una forma también muy ética, ¿sí? En aquellos tiempos había muchísimos estudios en animales, hace 15 años, ¿sí? Pero no había prácticamente nada en humanos, había muy pocos. Entonces, a corto plazo hubo varios congresos internacionales, en específico en Londres, en España, una serie de congresos donde participamos nosotros, hicimos alianzas con algunas fundaciones y con algunos empresarios de aquellas partes del mundo, y donde empezamos a ver, incluso cuando empezamos solamente con células hematopoyéticas, que son células de cordón, y el negocio principal era la idea de que fuera solamente un banco de células como tal, pero la inquietud de ver algo más real y que no solamente fueran células que se almacenaran y que las tuvieras sin un uso, en realidad al día de hoy incluso el tener almacenadas las células hematopoyéticas, su uso es muy poco probable. Migramos de inmediato al tipo de células en el que hemos tenido bastante éxito y que se ha tenido bastante éxito a nivel mundial, que son las células madre mesenquimales. Esas han tenido un crecimiento que han rebasado por mucho las expectativas de propios extraños, me refiero, propios extraños de los mismos pacientes, de los mismos médicos, y ha habido una revolución en ese sentido, donde tienen bastantes aplicaciones. El espectro que cubre las células mesenquimales ha sido tan grande, Gabriel, que estamos hablando de enfermedades autoinmunes que se cuenta por muchos, las patologías de enfermedades autoinmunes. Te platico de las enfermedades musculoesqueléticas, por ejemplo, los problemas de articulación, de hueso, de músculo, incluso de tejido conectivo. Estamos hablando de patologías neuronales también. Entonces es un espectro bastante amplio donde el día de hoy hay miles de estudios donde ya se demuestra la eficacia, la seguridad, y algo que es muy importante, Gabriel, que hemos desarrollado las personas que nos hemos empeñado en este sentido, y no solamente nosotros, sino muchas empresas, es en la costo-eficiencia. Al día de hoy, a diferencia de los inicios, en los inicios eran tratamientos prácticamente inaccesibles económicamente hablando. El día de hoy son tratamientos que incluso ya son más bajo el costo que los tratamientos convencionales. Y te pongo, por ejemplo, se puede evitar una prótesis metálica de alguna articulación, se pueden evitar cirugías, y entonces, sobre todo, no solamente estamos hablando de evitar la cirugía, no solamente el costo, sino los riesgos que conllevan las cirugías. Entonces, la medicina ha estado migrando a un área donde también el traumatismo debe de ser menor. Las operaciones ya al día de hoy con las tecnologías nuevas, que ya solamente entras con una ligera incisión y haces mucho,
A diferencia de antes, que eran operaciones bastante traumáticas, ¿no? Y entonces eso es lo que se está buscando y eso es lo que hemos estado logrando. Seguridad, eficiencia y el costo-beneficio también. Ahora, recuerdo que en aquellos años, los primeros años, empezaron a hacer experimentos, producto de investigaciones, ¿no?, que se habían venido realizando en el mundo. Recuerdo en España una operación a corazón utilizando células. Gregorio Mañón, creo que era el hospital de Madrid, y fue muy exitoso. Llamó la atención cuando el paciente que había sufrido un infarto, con una gran parte del corazón, del músculo del corazón dañado, se aplicaron las células y creo que a los 2-3 días salió por su propio paso con una regeneración del músculo. Así es, sí. Después de eso, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo se ha avanzado en diversas terapias para atender este tipo de enfermedades? Se ha avanzado enormemente, Gabriel. Te voy a poner también diferentes ejemplos como tal. En esa área de cardiología en específico, antes no se tenía una gran cantidad de células. Se obtenía una pequeña porción de células y eran las que se aplicaban, y para justo aprovechar esa cantidad de células, porque no había expansión como el día de hoy, ahorita ya se maneja mucho el cultivo celular y ya no es problema la cantidad de células, pero en aquellos tiempos, como era muy poca la cantidad de células que se obtenían, se trataban de aplicar localmente. Entonces, se aplicaban, por ejemplo, en ese sentido, a corazón abierto, y se inyectaban directamente en el músculo y había regeneración, disminuía la fibrosis y funcionaba mayor parte del corazón, ¿no? Tenía una mayor fracción de eyección. Pero el día de hoy resulta que ya las aplicaciones son vía sistémica, son menos invasivas, menos costosas y menos riesgosas. A diferencia de justo en aquellos tiempos, hace 14 años, al día de hoy ya se aplican vía sistémica y las células, por un efecto llamado homing, llegan al órgano dañado, ¿sí? Y empiezan a hacer ese trabajo de regeneración, y ya no nos limitamos a una sola aplicación, ya pueden ser una cantidad N de aplicaciones. Te puedo decir que ahorita se contempla ya tratamientos que son incluso de por vida las células, ¿no? Se pueden estar aplicando para un tema regenerativo, y no solamente aplicadas vía sistémica te ayudan al órgano blanco, sino también van y se instalan en otras áreas para que la mejoría ahora sí sea sistémica. Ahora, ¿de dónde vienen las células? Recuerdo en aquella época los bancos de cordón umbilical, ¿no?, que estaban muy de moda, y las familias de altos recursos pues buscaban, había un parto y que estuvieran ahí el cordón umbilical para utilizarlo en el futuro si se requería. Sin embargo, pues ya se avanzó y lo del cordón umbilical fue rebasado completamente. Hablas de células mesenquimales inicialmente y las hematopoyéticas, que ahora son las que se... No, las hematopoyéticas fueron las iniciales, las con las que se inició de cordón umbilical, y ahora las mesenquimales son las que están trabajando. ¿Y de dónde vienen esas células? Ese tipo de células, Gabriel, se obtienen de diferentes fuentes. Puede ser del tejido adiposo. Los inicios de la fuente de obtención fue la médula ósea. Ya nosotros hemos tenido experiencia en trabajar con diferentes fuentes. La médula ósea fue en sus inicios, el tejido adiposo fue la siguiente etapa, y al día de hoy se pueden obtener incluso de dientes de bebés recién nacidos, se pueden obtener del mismo tejido de la piel y se obtiene la mesenquimal. Pero una de las fuentes que hemos nosotros comprobado que ha sido de las mejores es la que estamos utilizando actualmente, es de placenta, que es un evento que se da por naturaleza cuando existe un alumbramiento. La placenta es considerada un desecho sin saber que era una fuente rica en células mesenquimales, a diferencia de la médula ósea o a diferencia del tejido adiposo, por ejemplo. El tejido de la placenta es un tejido con vida cero, es un tejido nuevo. Entonces, estas células vienen con toda la plasticidad y con toda la capacidad de hacer una muy buena labor. Ahora, en el caso de las células, ¿cómo se comercializan? Entiendo que es a través de hospitales, a través de médicos. ¿Cómo se da? Ok, la normativa desde hace 15 años, Gabriel, era algo con lo que veníamos también de cierta forma batallando, porque la normativa relativamente es muy lenta y la iniciativa privada es la que genera o la que
hace que se mueva a petición de varias empresas. Logramos hacer que en la normativa nos juntamos, hicimos una asociación de bancos, nos juntamos y ha ido cambiando. El día de hoy, uno de los grandes logros también que se han hecho es que justo es reconocido por COFEPRIS ya las células como un tratamiento común, ya no es de investigación, aunque se siguen haciendo muchas investigaciones porque sigue habiendo buenas noticias en diferentes patologías, sigue habiendo cambios de dosificación, nos hemos dado cuenta que a mayor cantidad es mejor los resultados, entonces sigue generándose resultados positivos en esto, pero ya existe una normativa. Entonces ya se pueden vender las células, ya existen clínicas que tienen la licencia como tal de medicina regenerativa donde se aplican. Al día de hoy también los seguros de gastos médicos ya están aceptando pagar este tipo de tratamientos, que es otro gran logro. En varios países incluso ya se está liberando el trabajo con células mesenquimales en específico de una forma ya muy común. ¿Y en qué enfermedades crónico-degenerativas o en qué situaciones es recomendable las células? Entiendo pues que las células te ayuda a poder superar estas vicisitudes tan difíciles en la salud, pero además te permite una mejor calidad de vida. ¿En qué es recomendable la aplicación de esas terapias? Gabriel, como te decía, el abanico es bastante amplio. Existen un gran número de enfermedades autoinmunes. Te voy a poner ejemplos: artritis, lupus, psoriasis, vitiligo, diabetes, esclerosis, un sinfín. Es un número bastante amplio de patologías. Entonces, este tipo de células tienen la capacidad de inmunomodulación. Las enfermedades autoinmunes, la característica que tienen es de que sus propias células o su propio sistema inmune se pone en contra del individuo. ¿Qué función hacen este tipo de células? Al entrar vía intravenosa, llegan estas células a calmar las células que se están portando mal. No es una cura, inmunomodulan. Es muy interesante y es muy clave, Gabriel, dejar bien en claro, no es una cura, pero cuando tienes a una persona inmunomodulada no se le está generando daño, ¿sí? Te voy a poner ejemplos también muy claros como para que sea digerible para tu público. Existe, por ejemplo, una enfermedad que se llama artritis. ¿Qué hacen la artritis o qué hace en tu propio sistema inmune? Te empieza a dañar tus propios sistema inmune, te daña tus células de condrocitos, el cartílago como tal, ¿no? Entonces empieza a dañar el cartílago y el efecto que como tal es de que se te dañan las articulaciones, es un dolor, es inflamación, es limitante, ¿no? Entonces se aplican células como tal y hacen que ya dejen de dañarte tus propias células, se portan bien, son como unos guardianes que llegan y ponen orden, entonces se detiene el daño. Cuando detienes el daño también entra el tema de regeneración. Las mismas células que estamos aplicando, algunas se empiezan a diferenciar en condrocitos y regenera ese cartílago dañado. Entonces se revierten todos estos problemas. ¿Qué hay que hacer? Hay que estar aplicando cada vez que se vuelva a activar una enfermedad autoinmune. Ese es el ejemplo en las enfermedades autoinmunes. Pero existen, por ejemplo, que está muy sonado el tema ahorita, no me gusta decir que está de moda, pero más bien muy sonado el de fibrosis pulmonar. Un número bastante fuerte. El cigarro, el COVID. Uno de los grandes daños que ha generado el COVID es fibrosis pulmonar en pacientes jóvenes, en personas aparentemente sanas, en personas que aparentemente fueron asintomáticos. Se hacen estudios y tienen fibrosis en los pulmones. Este tipo de células lo que hacen en esa patología, Gabriel, es de que en vía sistémica existe el efecto homing, donde sabemos que existe un daño pulmonar y van y se instalan y forman nuevos vasos sanguíneos. Esos nuevos vasos sanguíneos disminuyen esa fibrosis, entonces el pulmón, al ser un músculo, puede tener mayor oxigenación al tener una mayor flexibilidad, ¿no? Entonces, en fibrosis pulmonar existe un gran número de estudios que ya avalan la seguridad y la eficacia de este tipo de células. En el mismo ejemplo, el área de cardiología, Gabriel, cuando existe un infarto, se fibrosa también el corazón, el tejido muscular. Entran estas células, forman nuevos vasos sanguíneos y el corazón queda también, como al ser un músculo,
también se libera de esa carga de fibrosis y queda más flexible y bombea mejor. Entonces, también en esa área. Y en el área de traumatología es un gran número de partes donde tenemos cartílago, es un sinnúmero de articulaciones en las que tenemos, estamos hablando de dedos, tobillo, muñeca, rodillas, cadera, discos en la columna, entonces codo, hombro. Entonces, en todas esas áreas, estas células llegan y regeneran el cartílago, que ese es el principal problema. Te pongo datos. Personas a nivel mundial mayor de 50 años, el 50% tienen problema de manguito rotador en hombro, ¿sí? En algún grado. Entonces, el número es bastante fuerte, ¿sí? Una causa muy importante de incapacidad para trabajar es la hernia de disco o la lumbalgia, es el dolor bajo de la espalda, ¿sí? Entonces, es un disco que está reseco, que cuando les aplican las células, ahí es vía local, es con equipo especializado en áreas blancas, en áreas especiales, pero se infiltran las células en el disco, Gabriel, produce colágeno y vuelve a un estado mejor y deja de estar lastimando los nervios, entonces mejora por mucho la calidad de vida. Y un efecto importante, Gabriel, es que vuelves a integrar a esas personas a un estado productivo, ¿sí? A que ya puedan volver a irse a generar o a trabajar, a generar recursos, o que no sean una carga para la demás familia también incluso. Entonces eso es algo que desde mi punto de vista es demasiado importante. Se hablaba en aquella época también de la medicina del futuro, que las terapias celulares sería la medicina del futuro, de esos avances de la ciencia y una revolución en el mundo de la medicina. Esto vendría a generar, ya es una realidad, ¿no? Esa medicina del futuro ya no es futuro, es presente. Sí, claro, ya es la medicina del presente, Gabriel. Y parte de la historia de la empresa como tal, Gabriel, que estoy seguro que tú te recordarás, es que como empresa incluso estuvimos haciendo alianzas con hospitales, con médicos, donde estábamos nosotros aportando las células como tal para que se generaran estudios, para que se generaran casuísticas, para que se dieran cuenta, para que los doctores como tal tuvieran células en sus propias manos y supieran aplicarlo y que fuera algo ya del día a día con ellos. Una labor bastante fuerte que estuvimos haciendo. A partir de toda esa labor, ¿sí?, se nos vino la idea de justo crear una fundación porque ya era insuficiente el tema de la ayuda a tantas áreas, muchas personas que... Te voy a poner un dato, Gabriel. A veces el mismo paciente ya conoce más de la patología a veces o de los medicamentos o de las terapias incluso que a veces los propios médicos. Llegan las personas súper investigadas ahora con las tecnologías, con el internet. Hay que tener cuidado obviamente con la información que se encuentra, pero muchos llegan conocedores de diferentes opciones y ya no es solamente la cirugía la primera opción como tal. Entonces las personas nos buscaban para que los apoyáramos con células como tal, ¿no? Estuvimos haciendo esa labor, Gabriel, pero nos llegó el momento en que teníamos que pensar en otra forma de cómo apoyar. Es donde entramos con el tema de la fundación. Y ahí, a partir de eso, hemos generado un gran número de alianzas, muchísima gente que se ha... Con los hospitales civiles de Guadalajara. Con los hospitales civiles ha sido un antes y un después, Gabriel, con lo que hemos hecho con ellos, con el tema de la investigación. Y ahí ya no entramos solamente como empresa, sino que ahí hicimos una fusión, fundación, empresa y hospitales civiles y Universidad de Guadalajara con ellos apoyándonos. Y bueno, pues tenemos aquí a la licenciada Nora Sepúlveda. Ella es la presidenta de la Fundación LCELS. Nora, platícanos de la fundación. 5 años. 5 años de la creación. Se festejan. Y hay un evento muy importante que está organizándose, ¿no? Así es, el jueves 26 de mayo va a haber una cena de gala para celebrar tanto los logros como los grandes avances que se han hecho en la tecnología para poder seguir ayudando a las personas. Entonces,
Queremos festejar y sobre todo el que nos dé más difusión y más personas escuchen de esta fundación y se envuelvan no solo en apoyarnos, sino también en escuchar todo lo que puede hacer esta gran compañía para que se ayuden a ellos mismos y a los suyos, ¿no? En caso que necesiten células mesenquimales. ¿Cómo ha sido la fundación? ¿Cómo la fundación está ayudando a gente que lo requiere? ¿Cómo incide en los apoyos a instituciones para la investigación en esta área? Nora, a ti que te toca pues tener la comunicación con el exterior, ¿no? Pues básicamente, como lo mencionó el don Héctor, es la alianza con hospitales civiles. Entonces, a partir de ahí se enfocan en dos tipos, ¿no? En niños y en personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque se enfocan mucho en las traumatologías de renovación de rodilla y de hombro o de codo, y en niños con quemaduras de segundo y tercer grado, ¿no? También se han ayudado a personas que tienen lupus y psoriasis, pero son canalizadas a través de los hospitales civiles, pasan aquí por un filtro del equipo de aquí de la compañía, y a partir de ahí entonces nosotros les aplicamos el medicamento, pero cabe mencionar que siempre es a través de sus médicos tratantes, porque no son nuestros pacientes directamente, sino que vienen de los hospitales civiles y ya nosotros pasan por los filtros de aquí y ya se decide a quién se puede, o sea, quién es prioridad para ayudar, ¿no? Por ejemplo, si alguien requiere un apoyo de la fundación, ¿qué es lo que debe hacer? Pues primero contactarnos, y de ahí se le requieren cierta cantidad de documentos para ver qué tanta ayuda realmente necesita en cuanto a lo financiero. Digo, si el paciente puede aportar el 20%, pues que lo aporte. Si no puede aportar nada, pues, y también cuántas sesiones va a necesitar de acuerdo a qué tan avanzada está ya su enfermedad. Entonces, son muchos factores que se consideran, pero siempre tratando de no negarle la ayuda a nadie, ¿no? Ese es el enfoque de la compañía, porque es difícil a veces decir que no, sobre todo un pequeñito, ¿no? ¿Qué significa para ti estar al frente de esta fundación? Significa primero un gran orgullo y un gran reto, ¿no? Porque es una compañía innovadora, es una compañía que es única, no en el estado, sino en el país. Entonces, es un gran reto, pero también yo le veo enormes posibilidades, porque creo que también podemos hacer grandes cambios y podemos difundir de una manera donde nosotros podemos controlar ese camino, porque nosotros hemos llevado esta investigación y queremos llevar esta compañía o esta fundación, como usted lo mencionó, y don Héctor, no solo a un nivel nacional, sino internacional, donde se nos dé el respeto que se merece y las alianzas. Yo veo esta compañía como en una tecnología de punta, ¿no? Y para mí es tecnología con corazón, porque seguimos ayudando a las personas con todas las investigaciones que se van realizando. Entonces, ahora, tú eres una mujer de desafíos, eres una abogada destacada, reconocida, especialista en Derecho Internacional, migratorio, en aspectos de migración. Has ayudado a mucha gente también y has logrado pues éxito en ese campo. ¿Y cómo ves estos desafíos que ahora enfrentas en otro campo que no es el tuyo? Bueno, sí son retos, pero son grandes oportunidades. A mí me gusta ayudar, me gusta. Sí, en algún momento estuve enfocada quizá en las mujeres, ahora estoy enfocada en personas de tercera edad y en los niños. Entonces, yo creo que no hay nada más gratificante o no hay nada que... No le puede uno poner precio más que ese gracias, ¿no? Que te da al final ese paciente al que lograste ayudar, o ese paciente al que llegaste a llegar, o quizá no se vea, pero tras bambalinas estás tratando de formar alianzas, estás tratando de llegar a más personas, a involucrar a más empresarios que estén interesados en apoyarnos y en seguir creciendo sin ningún desinterés. Entonces, todo eso también pasa tras bambalinas, que no es fácil, sobre todo ahora con el reto de la pandemia y todo lo que ha sucedido estos últimos años, pero no creo que
a la gente se le haya quitado ese pequeño pedacito en nuestro corazón de seguir ayudando al prójimo, ¿no? Ahora, eso de ayudar al prójimo es extraordinario. Es lo que requiere este mundo, ¿no? Donde hay tanto individualismo, el egoísmo, la mezquindad, y como que el espacio para el altruismo se acota. Sí, pero siempre habrá seres humanos, pues, con ese gran corazón de dar, ¿no? Ahora viene un gran evento que están organizando para el 26 de mayo en el Hospicio Cultural Cabañas, Instituto Cultural Cabañas. Correcto. Y es un gran evento, pues, donde están invitando a gentes de la sociedad jalisciense a que acudan, a que apoyen. Platícame del evento, ¿cómo lo tienen proyectado? Bueno, pues el evento está proyectado primero para una celebración, ¿no? Una celebración de 5 años. Segundo, para darle difusión a estas labores, a esta fundación. Y tercero, para que las personas que estén invitadas se involucren, hablen, platiquen de esto, le pierdan el miedo y sobre todo quieran ser parte de esta fundación. Eso es lo más importante, ¿no? Que vean también el gran equipo de trabajo, todo lo que se hace detrás, que no solo es la cara, sino atrás hay un gran equipo de doctores, de investigadores, de asociaciones, de directivos. Es todo un equipo de trabajo, ¿no? Que cada quien aportamos un granito de arena y con eso logramos ayudar una personita a la vez, ¿no? Y esas personitas las queremos convertir de cientos en miles. Ese es el objetivo, ¿no? Y celebrar, porque no, porque se tienen que celebrar los logros. 5 años no es fácil. Y hacer ruido también. Claro, después de una pandemia es excelente. Es muy interesante, Gabriel, el que la gente conozca el objetivo o los objetivos de la fundación. Sí. Creo que esa es parte medular del evento. Además de que estamos festejando 5 años de logros, 5 años de trabajo, de estar apoyando y en las diferentes líneas de acción de la Fundación, Gabriel. Es importante que se conozca las líneas de acción que tiene la Fundación. La Fundación se divide en dos líneas de trabajo, Gabriel. Una es la investigación. Seguir apoyando la investigación, proyecto tras proyecto, patología tras patología, donde se va descubriendo que existen beneficios para las personas. Entonces es donde nosotros le entramos, es donde los investigadores de diferentes hospitales, ya no me refiero, el Hospital Civil ha sido nuestro principal aliado, pero existen otras instituciones con las que ya estamos nosotros aportando nuestro granito de arena. Nosotros somos el puente para que se aterrice lo que se necesita, Gabriel. Nosotros hacemos la alianza con los hospitales o con los médicos, y nosotros tenemos la alianza con la empresa que provee las células. Entonces, armamos todo el equipo, se cuadra y nosotros aportamos lo económico como tal para que se genere esa investigación. Son investigaciones que no estamos inventando el hilo negro. Hay protocolos, ¿no? Exactamente. Un eje rector que tenemos es de que no vamos a inventar algo nuevo. Ya estamos replicando algo que en otras partes del mundo, que en otras latitudes ya se demostró incluso. Pero, ¿qué necesitamos? Que se demuestre aquí en México, que nuestros médicos, que nuestros investigadores y que nuestros mexicanos, que nuestros parientes, que nuestros familiares, que nuestros amigos se vean beneficiados por esto. Entonces, esa es una gran labor, la investigación. Y el otro canal que traemos, la otra línea de trabajo, Gabriel, es que justo sea la investigación translacional, se le llama, es un término de última generación en el tema de la investigación. Translacional se refiere a que la investigación no solamente se guarde el cuadro o el reconocimiento, sino que se aterrice a que en realidad se vean beneficiadas las personas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos alianzas con clínicas a nivel nacional, con hospitales incluso, y vamos a nivel internacional, pero el día de hoy ya es un gran número de personas las que se están viendo beneficiadas. Entonces, ayudamos a que se genere más investigación y ayudamos a que las personas reciban los tratamientos ya en las clínicas, tanto privadas como públicas, que ya tienen reconocimiento por COFEPRIS. Entonces, esas son las 2 líneas principales con las que Fundación ha estado trabajando. Ahora, con la integración de la licenciada como presidenta de la Fundación, pues bueno, trae nuevas fuerzas, nuevos conocimientos,
nuevas alianzas, nuevos aliados. Entonces, con una nueva... Y con muchas ganas, además. Con muchas ganas, y aparte tiene todo el perfil para hacer un gran papel en lo que su presidencia se refiere, ¿no? Entonces, pues vamos hacia esos retos, Gabriel. La licenciada Nora Sepúlveda tiene un gran trabajo. Tiene un reto enorme, Gabriel. Yo ya la veo preocupada. No, preocupada no. Es una oportunidad, pero sí lo veo a largo plazo, para el mundo que le voy a dejar a mis hijos, ¿no? Y también como fundación para ayudar. No puede ser posible que en el 2022 todavía haya personas que tengan hambre en este mundo, ¿no? No es posible. Entonces, si esta fundación y a través de Don Héctor, su compañía, podemos hacer ese pequeño cambio, aportar ese granito de arena, ¿por qué no? Y si eso significa que tenemos que trabajar con alianzas y se va a hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Tenemos que ir avanzando paso a pasito, aunque sea a largo plazo, 4, 5, 6, 8 años, pero ¿por qué no vamos a llegar? Si lo que queremos es ayudar, vamos a llegar, maestro. Finalmente, un mensaje final para nuestro auditorio sobre lo que viene. Veo pues que es un océano de oportunidades. Esto es ilimitado, es maravilloso. Los avances que se tienen y el potencial y lo que se puede lograr. Ya se ha logrado pues en el área de las terapias celulares, ya se ha logrado. Entonces, ¿con qué cerramos? Gabriel, cerramos con lo siguiente. La idea o la visión que yo siempre con la que me he dirigido es ponerme a las órdenes de la gente, Gabriel. Estoy listo para, si alguien necesita de nosotros en el tema de fundación, en el tema de la empresa, nosotros estamos ávidos de hacer alianzas. En el tema del evento, nosotros invitamos, Gabriel, a través tuyo, a las personas que necesiten, que quieran, que ocupen algo de nosotros y que quieran participar con nosotros en el evento de alguna o de otra forma, Gabriel. Entonces, es agradecerte a ti, obviamente, y el ponerme a las órdenes de tu público. ¿Con qué cerramos, licenciada? Ay, pues con algo sencillo, que nos apoyen para que nos ayuden a nosotros poder seguir ayudando. Yo siempre he dicho y lo vuelvo a repetir, ayudar es muy bonito, maestro Gabriel, y con eso me quedo. Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista. Pues hay que ir a la cena, hay que festejar y celebrar estos 5 años de Fundación LCELS, que es una organización pues muy positiva, pues que se dedica a hacer el bien, y seguramente pues durante los próximos años pues se multiplicarán esos esfuerzos que ustedes han venido haciendo para ayudar a la gente. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted. Gracias.